De nuevo con todos vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera que tenemos para el día de hoy, que es de Doncel, y dice: ¿qué se debe tener en cuenta al momento de escoger iglesia donde congregarse? Si has recibido a Cristo en una iglesia, sería bueno integrarte en esa iglesia. Si no te es posible, busca una iglesia cuya doctrina se ajuste a la Biblia y tenga como propósito glorificar a Dios y proclamar el Evangelio. Nuevamente Doncel. ¿Podría explicar la tristeza que produce Dios según 2 Corintios 7:10 y cuál es su objetivo y aplicación? Dios produce, por la acción de su espíritu, el sentimiento de haber cometido algo que no corresponde a la voluntad de Dios, como era el caso de los corintios, si no todos, por lo menos algunos que se oponían a la autoridad del apóstol, de modo que tuvo que escribirles una carta que no se conserva y que costó muchas lágrimas cuando la escribió. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Esto produjo una reacción de tristeza en todos los creyentes que trajo como consecuencia que el promotor de las ofensas contra Pablo fuese puesto en disciplina por la congregación. El apóstol les pide que lo restauren para que Satanás no tenga victoria. 2 Corintios 2:11. La tristeza producida por el Espíritu Santo que les hace sentir el pecado cometido fue para arrepentimiento, actuando contra el opositor a Pablo y limpiando la congregación. Hay dos tipos de remordimiento: el que produce Satanás acusándonos de un pecado cuyo objetivo es destruir nuestro gozo y la paz personal, y el remordimiento que produce el Espíritu y que conduce al arrepentimiento y a restablecer la comunión con Dios. Gutiérrez Bladón. ¿Qué es el montanismo? ¿Cómo se manifiesta en el día de hoy? Bueno, esta pregunta requiere un espacio mayor para responderla porque no muchos conocen lo que fue el montanismo. El origen de este movimiento se puede fijar entre los años 160 y 170. Nace en Ardabol, Frigia. Allí un hombre llamado Montano se sintió transportado en estado de éxtasis durante los cuales profería advertencias proféticas. Luego se unieron a él dos mujeres, Prisca y Maximila, que también empezaron a profetizar y cuya popularidad llegó a superar a del propio Montano. Montano y sus profetisas anunciaban el final inminente del mundo, ordenando a sus fieles que se reunieran en un lugar determinado para esperar allí el descenso de la Jerusalén celestial. Decían tener revelaciones directas del Espíritu Santo. Hablaban durante estado de éxtasis. Enseñaban un ascetismo intenso, ayuno, pureza personal y deseo ardiente de sufrir martirio. Tal estilo de vida era esencial en vistas al inminente regreso de Cristo. Según la discípula Prisca, Cristo se le apareció en forma de mujer. Cuando ella fue excomulgada, exclamó: «Yo no soy un lobo, soy la palabra, el espíritu y el poder». Estas herejías fueron acogidas rápidamente en distintos estados de la sociedad, los cuales se organizaban en comunidades y realizaron una propaganda muy activa entre cristianos y paganos. Es lo propio de aquellos que desconocen la palabra y buscan experiencias. Las diferencias más destacables con el cristianismo bíblico son estas. Primero, creer
que los cristianos pueden recibir nuevas revelaciones proféticas de parte del Espíritu Santo. Segundo, creer que podían ser poseídos por el Espíritu y que no podían resistir y tenían que profetizar. Montanus decía: yo soy el Padre, la Palabra, el Espíritu Santo. 3. Daban la máxima importancia a las profecías y al hablar en lenguas. Los creyentes que perdían la gracia, en cuarto lugar, perdían también la salvación y se condenaban. Quinto, esperaban el regreso de Cristo en sus días, enseñando que debían reunirse en un lugar para esperar su venida. Y sexto, mayoritariamente, creían que la Trinidad era una persona. Aunque pueda haber diferencias, sin duda alguna las hay, yo compararía ese movimiento al pentecostalismo unitario y en cierta medida a excesos de lo que se llama el carismatismo. Isaac, ¿el Espíritu Santo puede hablarle a un cristiano de forma audible o hay varias formas que Él nos hable en estos tiempos? Mi querido amigo, hermano, he contestado varias veces a esta pregunta. Reitero, el Espíritu Santo habla hoy solo por medio de la Biblia. Nada más que por la Biblia. De manera que, como dijo un líder evangelio contemporáneo, ¿quieres oír hablar al Espíritu? Lee la Biblia. ¿Quieres oír hablar al Espíritu en voz audible? Lee la Biblia en voz alta. Gerardo Hernández Gabarri. Según Lucas 23-26, Cristo no cargó la cruz, sino que obligaron a Simón de Cirene. ¿Es así? ¿Qué lees en la Biblia? Escucha el texto. Y cuando lo llevaban a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. La situación física de Jesús, con todo cuanto había experimentado, golpes, pérdida de sangre, etc., debieron hacer que no pudiera soportar el peso de la cruz y pusieron a Simón para que la llevase tras él. Por tanto, es así. No hay ni que preguntarlo, porque así lo dice el escrito inspirado de Lucas. Biblia básica. ¿A qué versículo hace referencia en el libro de Santiago 4:5 cuando dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La primera dificultad en el texto consiste en determinar en qué lugar de la Escritura aparece lo que sigue, ya que textualmente ese modo no aparece en ningún lugar. Es decir, no tiene importancia solo eso que es una introducción, sino lo que sigue. ¿Dónde está lo que Santiago menciona? Para superar esta dificultad se han propuesto varias soluciones. Una de ellas es que Santiago hizo referencia a un texto compuesto por él mismo como combinación de varias citas del Antiguo Testamento, o incluso, mejor, la síntesis de la enseñanza de varios textos. De este modo se sugiere que podría venir de la combinación o aplicación de Génesis 6:3, en donde se dice que el espíritu del hombre es carne, esto es, inclinado al mal, con Génesis 8:21, donde Dios testifica que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, con la enseñanza de Éxodo 25, donde se afirma que Dios es celoso. Pero también podía ser un paréntesis de introducción al versículo que sigue, que sí, ese versículo que viene está plenamente atestiguado en Proverbios 3:34.
A ver si me explico o resumo esta explicación. Ese primer versículo que citas no aparece, o si está, es la mezcla de varios textos, pudiera ser eso. Pero más bien debe ser la introducción que Santiago dio. Dice así, la Escritura dice, y a continuación mete un texto de la Escritura que es Proverbios 3:34, que sí está plenamente atestiguado en la Biblia. Epifanio Funes, ¿cuál es la esperanza del cristiano? La Biblia responde a eso correctamente y de forma concreta. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Por tanto, todo cuanto podemos esperar en el presente y en el futuro está en Cristo. Esta es la esperanza del cristiano. David, ¿vendrá alguna vez a Bolivia? Mira, el Señor es el que determina mi ministerio. Solo Él sabe si iré a Bolivia alguna otra vez o no. Pero si voy, lo comunicaremos en el canal. Walter Ríos, ¿me puede dar una luz en el siguiente tema? Dios elige a Saúl como rey. Dice la Escritura que era alto y hermoso y que Dios manda a Samuel a ungir a David. Dice Dios a Samuel que Dios no mira la hermosura ni la apariencia física. No sé cómo entenderlo. Y cuando Dios dice a Samuel que le pesa haber puesto a Saúl como rey, ¿se puede entender esto como que Dios no esperaba eso de Saúl? No puedo encajar en mi mente estas ideas. Tratar de suponer lo que Dios pensaba o no de algo o de alguien que no está revelado en la Biblia es un fracaso anticipado, porque Dios no funciona con la lógica del hombre. Dios no esperaba algo de Saúl que él no conociera, no solo cuando actuó, sino mucho antes de hacerlo. Cuando la Biblia no responde a una pregunta nuestra es porque las cosas secretas son para Jehová nuestro Dios. De nuevo, Walter Ríos. No entiendo cómo es que Dios eligió a Saúl por rey, pero luego, por las cosas que hizo, lo desecha como rey y dice a Samuel que le pesa haberlo puesto por rey. Si Saúl obedecía, ¿no sería cortado como rey? O Dios, por decirlo de alguna manera, depende que respondamos de acuerdo a sus preceptos para continuar con el plan que tenía originalmente con la persona. Ya he contestado esta pregunta o a este tema en la pregunta anterior. Dios no es lógico en el sentido en que el hombre lo entiende. Por ejemplo, nuestras matemáticas al multiplicar algo por 0, el resultado es 0. Pero la Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene fuerzas. La Biblia enseña la razón por la que Dios rechazó a Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15:23. La continua desobediencia de Saúl requería el juicio de Dios sobre él. Las determinaciones de Dios no dependen de que respondamos a sus preceptos. Cuando respondemos a ellos, estaremos en el camino de bendiciones que Él determinó para esta situación. Cuando la quebrantamos, entramos en otro camino que Dios ha determinado y que tiene un resultado distinto, pero planificado anticipadamente por Él. J. Javier, el hecho de que se nos mencione a Ahitofel, el consejero de David, al ver frustrado su consejo, ordenara su casa y realizara todas las diligencias domésticas antes de ahorcarse, ¿nos quiere decir algo? ¿Tiene alguna significación implícita? Bueno, ningún significado para nosotros.
Es un dato histórico. Las consecuencias de alguien que se opone al camino de Dios que había establecido David como rey y que Ahitofel lo respetó. No tenía esperanza por actuar contrariamente a la voluntad de Dios. J. Javier. En Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto se refiere exactamente a la elección de cada creyente individualmente. El entorno textual del capítulo se refiere a la salvación de Israel al final de los tiempos, aunque la verdad puede ser aplicada a cualquier situación en relación con las promesas de Dios. El versículo establece una afirmación solemne: Dios no retira lo que da. Los regalos de la gracia son irrevocables, literalmente sin arrepentimiento. Es decir, Dios no se arrepiente variando de pensamiento y de intención para retirar aquello que ha dado o lo que ha prometido. Los dones aquí son regalos de la gracia. Algunos de ellos, especialmente en relación con los judíos, se mencionaron ya antes en el capítulo 9, en los versículos 4 y 5. Esto tiene, partiendo del versículo anterior, una expresión definitiva a la elección de Israel. Es cierto que son mayoritariamente enemigos, pero Dios los ha elegido, otorgándoles el compromiso de las promesas de bendición. Ninguna situación singular, por contraria que pudiera parecer, será suficiente para que los regalos de la gracia no se otorguen conforme al propósito soberano de Dios. Salta Hostal. En Isaías 14:12 se llama a Satanás el lucero de la mañana, y he encontrado en segunda de Pedro 1:19, el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. ¿Habla de Satanás también Pedro? Primero, no dice que el lucero de la mañana salga de vuestros corazones, sino salga resplandezca en vuestros corazones. ¿Cómo puede ser que pienses que el apóstol, en un pasaje que habla de esperanza de Cristo, pueda referirse a Satanás? Antes de su caída en el pecado, tenía el nombre de Lucero, hijo de la mañana. Ese nombre aparece en Isaías 14:12. Y Lucero, hijo del alba o hijo de la mañana, significa en hebreo estrella diurna. En el lenguaje poético se describe la aspiración de esa estrella, de ese ángel. No olvidemos que se llama estrellas a los ángeles en el Antiguo Testamento, de escalar el cenit de los cielos, y su extinción fue por la gloria del resplandor del sol, que en profecía hace referencia a Cristo. El apóstol apunta a las profecías comparándolas con una luz que brilla en un lugar oscuro. El mundo es un lugar en tinieblas porque el Señor no se ha manifestado en la dimensión en que lo hará en su venida. El uso de la metáfora de la luz en un lugar oscuro compara la palabra con una luz que brilla, recordando lo que el salmista escribe: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. El apóstol compara la palabra a una antorcha que da luz en un mundo que, por ser pecador, está en tinieblas. La antorcha de la profecía servirá en su misión iluminadora hasta que llegue el día luminoso en que Jesucristo regrese para establecer el reino de Dios en el mundo. Apocalipsis 19, 11, 16. Pedro utiliza otra metáfora al señalar a Cristo como la estrella de la mañana. Salta Hostal.
¿Dónde estuvo Cristo los 3 días de su muerte? Leí un pasaje y decía que Jesucristo descendió al Hades. Leí Lucas 16 y habla de la historia de la parábola del rico y Lázaro y quería saber dónde se encuentra actualmente el seno de Abraham. También se ha respondido muchas veces a la pregunta. La reitero. Durante el tiempo que Cristo estuvo en el sepulcro, su espíritu estuvo en la mano del Padre. Lucas 23:46, y el cuerpo en la tumba donde fue puesto después de su muerte en la cruz. La idea de que Jesús descendió a algún lugar es el resultado de mezclar distintos textos para justificar una idea que no está garantizada en la Biblia. El seno de Abraham es una referencia al paraíso, como aparece en la promesa de Jesús al ladrón en la cruz. Y paraíso es el tercer cielo, que es figuradamente el lugar de la presencia de Dios. Segunda a Corintios 12, 2, 4. La Biblia enseña que todo aquel que muere creyendo en Cristo parte a la presencia de Dios y no a un lugar determinado. Filipenses 1:23. Por tanto, el seno de Abraham, el paraíso, el cielo, la presencia de Dios son expresiones sinónimas. User. Mi inquietud es sobre la afirmación de Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Y 2 Corintios 11:28. Lo que sobre mí se apodera cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo se pueden conciliar estas dos afirmaciones? Parece que Pablo se afana por las iglesias y luego pide que no se afanen por nada. Lo primero que hay que hacer para interpretar un texto es buscar el contexto inmediato del versículo. En el primero, Filipenses 4:6, el apóstol está refiriéndose a dificultades, incluso peligros que ocurren en la vida de cada día y que los creyentes deben dejar en las manos del Señor y no inquietarse al saber que en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo y que Dios conduce todo para bien a los que Él ama. En ese sentido, hay que interpretar esas palabras. No te inquietes. Se trata de vidas individuales y no de iglesias. En el segundo, el entorno, 2 Corintios 11:28, el entorno es eclesial. El corazón de Pablo siente los problemas que pasan las iglesias, con una preocupación por la situación de los creyentes, grupo de personas en esas iglesias, como dice el versículo. En ese sentido, su corazón, que ama a las iglesias porque ama a Cristo y ama a los creyentes porque Cristo los ama, se une a los peligros, a los trabajos, al hambre, a la sed, etc., que son las consecuencias de servir en la edificación y establecimiento de las iglesias. Con todo, Pablo no está inquieto, porque él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Simplemente está diciendo, siento profundamente en mi alma lo que le pasa a las iglesias. Mientras que en el primer texto dice a los creyentes, no te inquietes por lo que te puede pasar a ti. User. ¿En qué consiste lo indecoroso de hablar de la mujer en la iglesia? Es decir, al hablar se refiere a la predicación femenina en la congregación o específicamente al ejercicio del don de lenguas o profecía. ¿Y es aplicable este texto hoy? Pues he escuchado a algunos que afirman que es algo cultural o circunstancial solo para la iglesia de Corintios por el desorden existente, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Corintios 14:35. En el versículo anterior, a este que mencionas, Pablo prohíbe que la mujer enseñe en la iglesia. Y esto tiene que ver con establecer doctrina. Pero no prohíbe que la mujer hable en la congregación, como dice claramente
en el sentido de hablar para edificación, exhortación, consolación. 1 Corintios 14:4. Pero les prohíbe enseñar con autoridad pastoral. Con todo, no se puede ignorar el contexto social de Corinto. Los hombres no podían dejar que las mujeres hablasen porque era deshonesto en aquella sociedad. Del mismo modo, los hombres no podían, porque era vergonzoso, dejar crecer el pelo. 1 Corintios 11:14. Pero a la mujer le era honroso dejar crecer el cabello, cosa que es contexto social. Lo que el apóstol escribe a los corintios estaba justificado en las condiciones sociales de aquella época. Como escribía el filósofo y escritor Plutarco, no solo el brazo, tampoco las palabras de una mujer honesta deberían jamás ser pronunciadas en público. Hacer oír su voz debe inspirarle la misma vergüenza que desnudarse, por lo que debe guardarse de hacerlo ante las personas que no son de la familia. No podemos olvidar que Pablo dice que no seamos escándalo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Para la sociedad entonces, el uso de la palabra en una reunión de iglesia, y mucho más, en forma en que aparentemente lo hacían conforme al contexto de esa epístola, sería cosa vergonzosa que debía evitarse. Las preguntas en público al que hablaba, y tal vez la discusión por no estar conformes con lo que decía, estando presente su marido, era una falta de respeto que contradecía no solo lo socialmente correcto, sino incluso la subordinación que Dios establece para la esposa en su palabra. Husserl. ¿El pentecostalismo le hizo mucho daño a la iglesia tradicional o los cambios en realidad trajeron más avivamiento? No tengo versículos para esta pregunta. Ninguna denominación que haya surgido buscando la gloria de Dios y la edificación de su pueblo no puede considerarse como algo dañino. Los bautistas rescataron el bautismo de mayores como ordenanza. Los hermanos rescataron la comunión entre todos los cristianos sin importar su procedencia. Así también los pentecostales que rescataron la dependencia del Espíritu en un mundo en que el Espíritu era solo un elemento teológico. El grave problema está cuando la denominación se constituye como la única forma de expresión de la verdad y también de la Iglesia verdadera, y cuando, dejando a un lado la restauración doctrinal, se extrema en la práctica de aparentes dones y formas antiguas que hay que recuperar, como lamentablemente ocurre con todas las denominaciones. Mary Alcaide Hill. Es cierto que la mencionada Agenda 2030 será la puerta al anticristo. Esto confirma la respuesta anterior. Hay quienes sin conocer doctrina bíblica están fanáticamente enseñando asuntos, especialmente escatología, para justificar sus teorías. La puerta para el anticristo no viene de agencias mundiales, ni de movimientos de países, sino que se pondrá en acción cuando el Espíritu Santo deje de impedir que Satanás ponga al hombre, el anticristo, en el lugar que corresponde a Dios. Segunda a Tesalonicenses 2:78. Pedro. En Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir que fue declarado Hijo de Dios? ¿Es que antes de venir a la tierra no lo era? ¿Y por qué el versículo dice según el Espíritu de Santidad? ¿Y por qué la resurrección de entre los muertos?
Declarar es una manifestación que solo Dios puede hacer para afirmar alguna cosa que está en sus manos. Nosotros podemos declarar lo que está en la Biblia, pero no declarar algo sobre lo que no tenemos control. Yo declaro que vas a sanar. Tú no tienes ningún valor ni fuerza y eso es una arrogancia. Pero, volviendo al texto, Dios resucitó de los muertos a Cristo, a quienes los líderes religiosos y el pueblo influido por ellos negaban que fuese el Mesías, que conforme a la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento sería Hijo de Dios. De manera que Dios afirma cósmicamente el resultado. Aquel que resucita de entre los muertos no era un hombre, era el Hijo de Dios, y Dios declara públicamente que aquel es su Hijo. Pero como Hijo eterno, en el seno trinitario, nunca fue declarado como tal, porque eternamente lo es. Tenemos que estudiar y distinguir permanentemente las naturalezas en la persona de Jesucristo. Pedro, en Colosenses 2:9 dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Me puede explicar qué significa ese versículo? Ya que escuché un predicador, no daré su nombre, que dijo que cuando Cristo se bautizó en el agua, la voz del Padre y del Espíritu como paloma, de ahí se estaba demostrando la plenitud de la deidad. ¿Es esto así o no? Lo que dice el texto es que Jesús, el hombre, estaba presente. En Jesús el hombre, quiero decir, estaba presente toda la deidad de Dios. Porque aunque era hombre, era el Verbo encarnado. Ese hombre Jesús, Hijo de Dios, Emmanuel, vino para revelar a Dios y era el cumplimiento de la figura del tabernáculo, que en la tienda se manifestaba la plenitud de la deidad, porque Dios estaba presente en ella. De modo que cuando Juan dice aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, quiere decir que en la tienda constituida por su humanidad, Dios reveló la plenitud de la deidad porque Cristo es Dios. En el bautismo, Jesús recibió testimonio del Padre, que ponía de manifiesto que Jesús era su Hijo, y el bautista recibió testimonio por medio de la presencia del Espíritu Santo que aquel era el Mesías esperado. Gabriel Murillo, si vivo en una casa cristiana con familia cristiana y mi hermano, que profesa el cristianismo, peca contra mí, lo confronto y no acepta ni se arrepiente por sus pecados, ¿qué postura debería tomar? ¿Debería considerar el pasaje que habla de no tirarles perlas a los cerdos, ya que esas personas se resisten a todo tipo de reprensión en forma rebelde? Sé que debería perdonar 70 veces 7, pero tendría que volver a llamarle la atención cuando peque contra mí si actúa de ese modo, cuando se lo digo. Siempre que tu hermano peque contra ti, debes perdonarle, porque así lo ordena Cristo, y así lo muestra Él con su ejemplo personal. Pero cuántas veces peque, debes amonestarle, denunciando su pecado y dándole ocasión para que se arrepienta. Iglesia Barrio del Cristo. Un cristiano puede ser tatuador. ¿Qué opinan de estos tipos de oficios en los cristianos? Mi querido amigo, algunos toman el texto para hablar de tatuajes, el texto del Antiguo Testamento, que no te sajarás el cuerpo, pero esto tenía que ver con tatuajes hechos en favor de muertos o por causa de muertos, o también tatuajes paganos. Yo no estoy en condiciones de autoridad bíblica para afirmar si un cristiano puede ser un tatuador o no, y si ese oficio es bueno o no es bueno. Simplemente
tiene que ver con conciencia personal. Lo que no puede un cristiano es tatuar aquello que es contrario a Dios en el cuerpo de una persona. Diego Janco, quisiera preguntarle qué piensa del pastorado de una mujer. ¿Es bíblico? No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que hable o presente o autorice el pastorado femenino. Sé que se le han dado muchas vueltas. Sé que se utiliza esta palabra para hablar de personas que tratan, cultivan a los creyentes, les ayudan, los enseñan, les conducen, trabajan en sus vidas para restaurar problemas, etcétera, etcétera. Pero lo que yo tengo muy claro es que una mujer no puede ser pastora principal, líder principal en una iglesia, porque contradice abiertamente toda la enseñanza bíblica. Ángela Silva. Esta reflexión es correcta. Una congregación que se deja llevar por sus emociones, por unos líderes sentimentalistas por medio de rehusar todo el consejo de Dios, equivale a una congregación tan engañosa y perversa como en verdad es nuestro corazón. Y hay una serie de citas. Bueno, esa es una reflexión un tanto personal. Los líderes no pueden conducir la congregación por sentimientos, sino por la palabra. De modo que si rehúsa la palabra, no es un líder. Y si no predica la palabra, no es predicación. Por tanto, no hay nada de enseñanza en la iglesia que pueda estar ausente de la palabra. Por último, Ángela Silva, en la teología sistemática, dirás de la simplicidad de Dios. Naturalmente, Ángela, si estoy escribiendo una teología sistemática, procuraré no dejar nada que tenga que ver con la teología sistemática y, en este caso, con la teología propia, la doctrina de Dios. Muy bien, con esto terminamos el programa de hoy. Damos las gracias a todos los que estuvisteis presentes y os invitamos para el próximo programa de preguntas y respuestas. Comunicad los temas del programa y comunicad el canal a vuestros amigos, vuestros hermanos, para que se suscriban y puedan estar presentes en las distintas actividades, programas que el canal está presentando cada semana. Mientras tanto, os enviamos un afectuoso saludo en Cristo para todos vosotros.